lo que sería el nuevo gobierno y las condiciones en las que eso se quiere llevar adelante. Lo que quisiera destacar desde Proética, por lo menos, es que se ha puesto como prioridad la lucha contra la corrupción y la transparencia. Creo que este es el eje que debe, digamos, orientar la tarea a desarrollar, ¿no? Y sobre todo la relación que ahora se ha visto, hace unos momentos Jimmy Chinchay entrevistaba al presidente del Congreso, Luis Galarreta, y él mencionaba algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que hay que creer en las instituciones y que además ha celebrado varias partes del discurso de Vizcarra. Entonces, por ahí ya se avisora de repente un clima más tranquilo para que se pueda gobernar en este nuevo ciclo. Así es, creo que difícilmente hubiéramos llegado a algo peor de lo que teníamos hasta hace poco, y entonces, hasta por sentido de sobrevivencia, creo que todos tenemos claro que se trata de construir a futuro, pero corrigiendo los errores. Y creo que el gran error del gobierno del presidente Kuczynski fue no asumir la lucha contra la corrupción como debió haber sido asumido desde un primer momento y como se había ofrecido, y que la crisis que tenemos en este momento tiene como factor determinante la corrupción. O sea, si esto no se encara, ¿no?, frontalmente, no hay forma de que esas cosas puedan mejorar. ¿Y de qué manera podría encararse esto ya de una forma un poco más específica, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvimos este intento de darle mayores poderes a la Contraloría, que ha quedado más o menos a la mitad, ¿no? Yo creo que habría que completarlo, pues. O sea, lo que quedó en cuestión era de que, y no era un tema actual, sino de años atrás, que la Contraloría no tenía suficientes atribuciones respecto al Congreso de la República. Bueno, hay que dárselas, ¿no? También es fundamental que se modifique la legislación electoral. Ya no hablemos de las elecciones de octubre. No, se pasó. Exactamente, pero tenemos sí que modificar todo este diseño para que la plata que viene de la corrupción, de la economía ilegal, la plata que viene del delito, no siga, ¿no?, financiando campañas y candidaturas. Esto se ha venido señalando reiteradamente, pero no se ha querido abordar frontalmente. Otra cosa que tiene que aprobarse, yo diría que es como una señal de inicio, que lo ha propuesto Proética, la ley que declare que es delito recibir dinero ilegalmente, es decir, dinero que uno recibe y no declara, ¿no es cierto? Eso tiene que ser convertido ya en delito, no tiene por qué estarse buscando otro tipo de figuras, ¿no? En cuanto a los... Esa es una propuesta en cuanto a los partidos políticos, me imagino. Para las campañas. En general. No, por supuesto, es decir, los partidos políticos en campaña, porque esto es lo que no ha venido ocurriendo durante tanto tiempo. Y bueno, hay un conjunto de medidas que creo que tienen que retomar lo que fue la recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad, de la cual hoy día pocos se acuerdan, creo que el señor Kuczynski se acordaba menos. Pero esto se creó precisamente porque nos vimos otra vez envueltos en escándalos a inicios de su gobierno, y estas recomendaciones, 100 en total, se han implementado muy poco o deficientemente. Una de ellas, que espero también que sea la oportunidad de retomar el camino, es la Autoridad Autónoma de Transparencia. Eso que se hizo diciendo que se iba a cumplir con el encargo fue una cosa totalmente distorsionada, que no tenía ninguna autonomía ni posibilidades reales de actuar, ¿no? Ahora, en cuanto a la investidura de Martín Vizcarra y la salida de Pedro Pablo Kuczynski, siempre nos deja esos momentos, ¿no?, de balance de lo que venía haciendo y de lo que nos toca hacer, y estamos un poco en lo segundo. Más bien, en cuanto a lo que se vino haciendo, algo que deja un poco sin sazón tal vez, es el hecho de que uno piensa, ok, ya años, 7 meses, casi 2 años, ¿qué dejó realmente? En cuanto a temas específicos, ¿no? Estamos hablando de lucha contra la corrupción. ¿Qué nos dejó el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su gobierno? ¿Existió realmente? Yo creo que frustración, porque no se hizo nada de lo que se había dicho que se iba a hacer. Las pocas cosas que tibiamente se ensayaron fueron dejadas en el camino, y creo que ahí también hay que señalar la responsabilidad del Congreso, porque no todo era tema del Ejecutivo. Y, por ejemplo, en la legislación electoral es un tema del Congreso, pero también algunas medidas que se habían tomado por el Ejecutivo trataron de ser saboteadas en el Congreso, como por ejemplo institucionalizar los arbitrajes con participación del Estado. El Congreso derogó esto, ¿no es cierto?, en una norma media escondida, pero que finalmente lo dejaba sin efecto. Luego vino más bien la observación del Ejecutivo a la derogatoria, pero esto después fue llevado para ser aprobado por insistencia. Si no hubieran habido algunas cosas que por casualidad surgieron en aquel momento respecto a los arbitrajes truchos, tendríamos esa norma nuevamente vigente, ¿no? El tema de la corrupción es un tema que a la población le molesta bastante y que parece que no avanzamos en este año, casi 2 años, con Pedro Pablo Kuczynski. El tema de las instituciones también debería
de verse, ¿no? Porque la gente tampoco cree en las instituciones. Por eso creo que la palabra precisa no es tanto devolver o reconstruir, sino más bien construir, crear confianza, porque no existe, se ha dilapidado, se ha hecho polvo lo poco que podría haber existido en este sentido. Y tengo la impresión de que en verdad esto no va a ser un camino fácil, hay muchos intereses en juego, incluso Kuczynski habrá presentado su renuncia, pero todavía muchos de los actores, o digamos de quienes cargan por lo menos con buena parte de la responsabilidad de esta situación, están en su lugar. En consecuencia, me parece bien que el presidente Vizcarra ahora haya planteado diálogo y buscar que no estemos en una permanente confrontación, pero también tiene que ser muy firme en no, digamos, bajar las banderas, porque acá si no se trabaja decididamente contra la corrupción, como repito, no hay manera de que podamos superar el problema del país. Una cosa que se resaltó hoy día, hemos tenido ya un par de entrevistados, era lo directo, ¿no? Y medio pragmático hasta, y a mí me parece más bien realista, ¿no? Decir cosas sencillas, tranquilas, sin decir vamos a bajar la luna, ¿no? Nada de eso, ni te va a tener una estrella, sino más bien de cosas específicas y de que se va a avanzar, bueno, tiene 3 años, no es tampoco un gobierno entero, se va a avanzar poco, pero la cosa es que se avance decididamente, ¿no? Eso es lo que pareciera que es el objetivo de Martín Vizcarra. Crear las bases para lo que se puede hacer más adelante, pero por lo menos recuperar lo que se ha perdido en tiempo, porque no se ha hecho lo necesario para revertir un fenómeno que nos está agobiando. La corrupción, en verdad, era muy tolerada en el país. Lo que ahora ocurre para bien es que después del escándalo de Lavajato creo que la gente ha comenzado a reaccionar y ahora sí comienzan a exigir de que este sea un asunto que se aborde con prioridad. Las encuestas de Proética de octubre pasado, por primera vez, ponen ya una distancia muy corta entre el problema de la inseguridad ciudadana y la corrupción. Pero lo que también queda claro es de que en el país, o sea, fuera de Lima, corrupción es el problema más fuerte, más importante. Y creo que todavía no está del todo claro para el conjunto de la opinión pública que si la delincuencia ha crecido como ha crecido es porque la corrupción ha crecido igual. O sea, si queremos atacar delincuencia, ataquemos corrupción. ¿Cuándo nos vamos a librar de la corrupción? No es lo que todo el mundo dice, y bueno, pero a veces uno no se da cuenta que cuando le dice al policía, ya pues, toma 5, eso también es corrupción. La gente no lo comprende. Pero tomaría, por ejemplo, no sé, par de gobiernos hasta que finalmente podamos decir ya estamos más fuertes institucionalmente. La lucha tendrá que ser progresiva, se van a tener que ir, digamos, asentando algunas cosas como para que podamos efectivamente reducir al mínimo, porque creo que corrupción va a haber probablemente siempre, pero en tanto sea una cosa menor, totalmente focalizada, bueno, con eso se puede convivir y siempre se le puede, digamos, poner el foco para sancionar lo que haya que hacer en ese momento, pero lo que es importante es también que haya una estrategia, porque no se puede pretender hacer todo al mismo tiempo. Por eso, Transparencia Internacional y Proética como capítulo peruano venimos planteando la gran corrupción es la primera que hay que atacar. Por eso la gran responsabilidad es de los gobernantes, pues, ¿no? Y después esto como cascada va generando otras condiciones para poder ir ganando terreno en otros planos también. ¿Y de qué manera un gabinete o la nueva composición del gabinete, cierto que ha hecho que hacer enteramente nuevo, todo nuevo, podría ayudar a este fin, ¿no? Me parece que era una condición necesaria para por lo menos colocar las cosas en la posibilidad de que esto se concrete. Por supuesto no es suficiente, habrá que ver a quiénes convoca y si bien es verdad que se trata de que debe ser gente confiable, que pueda aportar también experiencia, pero sobre todo integridad y que esto abra diálogo con todos los sectores. No se trata de repartir esto entre todos los que tienen ahora, digamos, fuerza dentro del Congreso, porque entonces de pronto eso nos podría llevar a otro descalabro, ¿no? ¿Pero qué necesitamos? ¿Tecnócratas o políticos en estos Yo momentos? diría que políticos que conozcan también de su oficio, que sepan tomar decisiones aplicando conocimiento, aplicando también la técnica, pero que sean sobre todo gente íntegra. Hemos venido señalándolo hace rato. En el Perú nos engañamos cuando hablamos de izquierda, de derecha, de banderas en tal o cual sentido. Hoy día lo que necesitamos es que gente se juega por la honestidad y por la integridad. No importa la bandera política, dejemos esa discusión para más adelante. Lo más importante es, ¿ponemos decencia en la política o dejamos que nos sigan robando el país? Ese es el punto que creo debe ser la base de toda decisión. Pero más que honestidad, que sea incorruptible. Por lo mismo creo que son caras de la misma moneda, ¿no? Es decir,
quien es incorruptible va a trabajar con honestamente, honestidad, ¿no? Bueno. Ahora, en cuanto a otros temas, ¿no? Que, bueno, ya, un tema es el de la corrupción, claramente es un tema brutalmente amplio y brutalmente patente, ¿no? Está en todas partes, ¿no? O sea, la microcorrupción es lo que más se conoce, lo que más hay, porque claro, uno ve el escándalo de Lavallato, pero al fin y al cabo, y como decía Carla, ¿no? El tema es cuando le dicen al policía, ¿no? Apoya, ni siquiera nada, ¿no? Además es similar al lenguaje que se ha escuchado, ¿no? Apóyame, colabórame, usted ya sabe cómo es, ¿no? Cosas así, ¿no? Ese O es en el la lenguaje. fila te colas, ¿no? O hasta en la fila te colas, ¿no? Creo que lo único permisible en la fila es que te guarden el sitio, ¿no? Hay todo un tema ahí. Pero más allá del chiste, y el hecho del perfil que deban tener y la honestidad que tengan que tener, institucionalmente, ¿qué medidas se pueden tener o establecer para, más bien, incentivar a que no haya estos problemas? Porque a veces lo que ocurre es que hay impunidad, que no hay cómo coger a la persona que hace algo y, bueno, no está tipificado, no está nada, entonces, ¿cómo hacemos? Por eso decía, ¿no? Es decir, hay dos grandes campos en los que tenemos que trabajar. El tema de la no impunidad, y por tanto me parece muy importante y destacable en el discurso también la independencia del sistema judicial y a respetar las instancias jurisdiccionales. Recordemos que hasta hace poquito se quería, ¿no? Plantear acusaciones contra el fiscal de la Nación, se está haciendo lo que se pueda para controlar a través del Consejo de la Magistratura el Poder Judicial y los problemas con el Tribunal Constitucional. Me parece muy claro que haya que respetar las instancias jurisdiccionales, no a la impunidad. Pero lo otro es cómo prevenimos corrupción. Las reformas institucionales, y por eso decía, ahí están las propuestas de las cuales debemos partir de la Comisión Presidencial de Integridad. Fortalecer, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, pero en verdad, no con las limitaciones que tiene en este momento. Tenemos también que trabajar de nuevo todo lo que es contratación pública, no para complejizar con una cantidad de reglas que a veces ni se aplican, pero que terminan trabando inversión, y sin embargo, al lado de esto se nota cuánta corrupción se produce. Creo que la Contraloría, por ejemplo, ha iniciado un proceso que era indispensable de reorganización bajo la conducción del actual Contralor Nelson Chac. Hay que apoyar ese proceso, hay que fortalecer esa Contraloría y poco a poco vamos a ir generando condiciones entonces para que las cosas comiencen a caminar y fortalezcamos institucionalidad. Lo que ve la población, por ejemplo, ahora en este tema de corrupción es, bueno, ya están presos Ollanta Humala y Nadine Heredia, estaba en camino también ya el proceso de extradición de Toledo, que parece que ya se aceptó antes de que Kuczynski se vaya. Entonces, todos nuestros presidentes prácticamente han estado o podrían estar en prisión, ¿no? Alan García no, por si ahora ya se ha dicho que se va a dar impedimento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, estas medidas son necesarias realmente para que la población entienda que la corrupción tiene Cuando hablamos de no impunidad, es muy importante que se vea que quienes han tenido la más alta responsabilidad son los primeros que tienen que ser investigados. Yo creo que la prisión no es exactamente un criterio de medición, porque en algunos casos puede ser injusta. No. Lo que se trata es de que las investigaciones los comprendan a todos y que lo que se establezca como responsabilidad sea motivo de sanción, que no haya impunidad. Entonces, creo que lo fundamental es que sí hay sospecha en este momento sobre todos los últimos gobiernos, por lo menos, y se trata de que por eso el sistema judicial actúe independientemente, pero que no deje de priorizar lo que es más importante, y es establecer hay o no hay responsabilidad en estas autoridades. Ahora, hablábamos y veíamos también un poco del tema, ¿no? Justo tiene que ver esto con lo que nos está diciendo Carla, ¿no? Que parece que algunas veces las instancias, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, pareciera que están un poco politizadas, por decirlo menos, ¿no? Que toman decisiones, por ejemplo, la decisión de pedir antes de que deje de ser presidente, de que podría salirse y que por eso al minuto que deje de ser presidente hay que poner el impedimento de salida para la... O sea, eso me muestra pues una pero cierta... o sea, es adecuado, pero es un poco desesperado y un tema delicado para poderlo explicar, pero fíjense, no es irrazonable. O sea, lo que... No digamos que sea la decisión y atribuyamos injustamente al señor Kuczynski que estaba pensando irse, pero cualquiera sea, digamos, la persona o lo que pueda estar pasando por su cabeza, objetivamente, ¿de qué hablamos? Hablamos de una situación en la cual se dice, ¿a quién se puede detener cuando es sospechoso de un delito en el cual hay elementos suficientes para pensar que lo que se ha producido lo involucra a él?
cuando hay el llamado peligro procesal, y el peligro procesal en una de sus versiones es también cuando puede fugar del país, ¿no es cierto? Y cuando el delito se sanciona con pena mayor a 3 o 4 años. Entonces, todos estos elementos están. Es verdad que, por supuesto, no estamos todavía ni siquiera en los inicios de una investigación, pero es razonable pensar que esto se tiene que investigar, y al presidente, como sabemos, solo se le puede investigar cuando deja el cargo. Así es. En otras palabras, mientras la renuncia no había sido aceptada, no era posible hacer absolutamente nada. ¿Y qué hubiera ocurrido? No es el caso, pero ¿qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, se le aceptaba la renuncia y el señor tomaba un avión y se iba? Ahí le iban a decir al Ministerio Público por qué no pidió, ¿no es cierto? Exacto. Porque no estamos hablando Pero ni siquiera de detención, se sino puede advertir, solamente ¿no? de un pedido para que no pueda dejar el país, dado que es obvio que se va a Pero puede darse una comunicación de prevención o algo así, ¿no? Un pedido de impedimento cuando no existe nada técnicamente, procesalmente es un poco... Yo creo que limbo, ¿no? un pedido de privación de la libertad hubiera sido desproporcionado, y es por eso que señalaba yo cuáles son los elementos que de alguna manera alguien podría decir se configuran, pero hubiera sido desproporcionado. Por eso creo que el haber pedido solo un impedimento de salida es como curarnos en salud, ¿no es cierto? No tiene por qué asustar a nadie, porque finalmente sabemos que lo más probable es que se van a abrir investigaciones, pero eso no significa que se esté ya adelantando opinión ni diciendo necesariamente esta persona es culpable, ¿no? Bien, muchas gracias por haber venido aquí. Muy bien, muchas gracias también.